Pero quiero escucharlos de las fuerzas típicas, fuerza de gravedad, tensión, normal, fuerza de fricción y fuerza aplicada. Si algunos me pueden decir producto de qué interacción o cuándo van a surgir estas fuerzas, cuál es su dirección y cuál es su magnitud, para verificar que en efecto están viendo los recursos. Yo sé que evidentemente la mayoría no lo está haciendo. Creo que es algo que ya no voy a ni siquiera comentar. Pero al menos los que ya no estaban leyendo, quisiera que me resumieran. Pueden activar su micrófono. Por ejemplo, la fuerza de gravedad. ¿Por qué surge? ¿Cuál es su magnitud y cuál es su dirección? ¿Puedo hablar? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué diga? Mi entendimiento, la fuerza de gravedad nace de la relación que hizo Newton con la ecuación de fuerza de gravitación usando la constante G masiva, un número muy, muy pequeño, ¿verdad? No, masiva de la idea de que es una G grande, perdón, un número muy, muy pequeño que es la constante de gravitación entre dos objetos, la cual es determinada por la masa de estos dos objetos y la distancia entre ellos. Así entendí la verdad. Y como signo es negativo, al menos en nuestras coordenadas, ya que apunta hacia el centro de la Tierra, el cual en la mayoría de casos es hacia abajo. Ok, Entendí la gracias. gravedad. A ver, Muy bien. perdón. Entonces, la fuerza de gravedad es simplemente la fuerza de interacción entre dos cuerpos por eh, tener, bueno, sea la ley de la gravitación, ¿no? Por tener la masa, pero nos referimos ya a la fuerza de gravedad cuando interactúa un objeto con cierto planeta, ¿sí? Es vertical hacia abajo y su magnitud, que se denota peso o se denomina peso, es igual a m por g. La fuerza normal, ¿por qué surge? Pues tengo entendido que la fuerza normal es como resultado de la tercera ley de Newton, que decía que básicamente toda acción tiene su reacción y la fuerza normal vendría siendo la reacción de la fuerza gravitacional, ¿no? No, eso es incorrecto. Todas las fuerzas, todas aparecen en pares, o sea que todas las fuerzas son producto de, bueno, no producto, sino la tercera ley de Newton nos dice que las interacciones son mutuas, o sea que para cada fuerza sobre un objeto aparece la otra sobre el otro, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver que sea la normal. Es decir, cuando hay una fuerza de gravedad, es una fuerza de gravedad que actúa sobre un objeto y sobre el planeta, actúa sobre ambos. La fuerza de gravedad es producto de la interacción por el hecho de tener masa de acuerdo con la ley de gravitación. ¿Sí? Ahora, pero actúa sobre los dos. De igual forma, la normal va a actuar sobre dos cuerpos, la fricción va a actuar sobre dos cuerpos, es decir, todas las fuerzas van a aparecer en pares. La fuerza normal es simplemente la fuerza que aparece por el contacto entre dos cuerpos, por el contacto, pero no tiene quizás como fuerza una relación con el peso. En algunos ejercicios, ojo, esto es diferente, lo que van a ver es que la magnitud de estas fuerzas de repente son numéricamente iguales. Es decir, que la normal me va a dar 5 newton, el peso me va a dar 5 newton, pero eso es una característica en cuanto a la magnitud de la fuerza. Simplemente la fuerza normal es la fuerza que se produce por el contacto y es la fuerza que evita que un objeto atraviese una superficie. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la interacción en la que se produce el peso. ¿Sí? Ahora, a un nivel quizás más formal, podríamos hablar de, por ejemplo, que lo que plantean en cursos formales de física, ¿no? Que consideran que los objetos en realidad no se tocan, es decir, que no los tocamos porque existe una fuerza, pensemos en una fuerza electromagnética,
es que no voy a profundizar en realidad en eso. Y que lo que sentimos es la acción de esa fuerza, pero que los objetos en realidad no se tocan. No vamos a considerar ese caso. Para nosotros sí va a haber un contacto, aunque en teorías más, en cursos más avanzados, pues se comenta de que más bien no hay un contacto, sino que están muy, muy cerca. Pero independientemente de eso, nosotros vamos a considerar que sí hay un contacto, pero el tipo de interacción es diferente. ¿Por qué? Porque en todo caso, veamos que para la fuerza de gravedad, simplemente es la interacción producto de la masa entre un cuerpo y un planeta. Pero vean que no hay contacto. Para la fuerza normal es simplemente la interacción por el contacto entre dos cuerpos. Entonces, si son fuerzas producto de interacciones diferentes, o sea, son producto de efectos diferentes, porque, por ejemplo, si los objetos no están en contacto, aquí no hay normal. Entonces no podemos decir que es un par acción-reacción o que surge la tercera ley de Newton. Con el peso, no. Porque vemos que en este caso no hay normal, más sin embargo hay peso. Entonces, si son producto de interacciones diferentes, van a ser fuerzas diferentes, pero que su magnitud, se puede dar la casualidad de que su magnitud sea igual en algunos casos. Ya vamos a ver eso en los ejemplos. No sé si queda claro esa parte. Sí, ok. Tensión. ¿Por qué surge la tensión? ¿Cuál es? Perdón, me faltó resaltar esto de la normal, ¿no? La dirección de la normal es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces pueden ver en algunos casos que, por ejemplo, la normal es perpendicular a la superficie y el peso es siempre vertical. Entonces ni siquiera la dirección es la misma. Entonces no podemos decir que son fuerzas o que es un par acción-reacción. Ok, tensión ahora. ¿Cuándo en un problema vamos a tener una tensión? ¿Cuál va a ser la dirección de la tensión? Ajá. Cualquiera, no se peleen. Vaya, Oscar, que me dijo que todo estaba claro hasta el momento. Vamos, te dijeron que todo estaba claro, entonces aquí lo van a evidenciar. ¿Está ahí, Oscar? Bueno, si digan, no sé, no lo han visto, no lo han leído, pero no me pongan que todo está claro y no responden una pregunta. Pueden escribir si quieren, pues. Tampoco es que se van a poner a ojear la presentación para buscarlo. O sea, si no lo recuerdan, simplemente ponen no y ya está. No vamos a estar toda la hora esperando una respuesta. ¿Alguien más? De la tensión. Ya mencionamos cuál es el de dónde surge la fuerza de gravedad, o sea, por qué va a aparecer en un ejercicio. También la fuerza normal. Ahora hablo de la pregunta de la tensión. ¿Cuándo en un problema, al hacer un diagrama de cuerpo libre, va a aparecer una tensión?
¿no? Bueno, no lo han visto entonces. Si no han visto la tensión, pues no han llegado a la fricción y tampoco han llegado a la fuerza aplicada. Entonces sigamos. Bueno. Esta ya es la última presentación. Recuerden que la manera de trabajar que tengo es toda la teoría primero, después empezamos con los ejercicios. Bueno, lo que nos interesa ahora es el procedimiento general para el método de Newton. Es decir, cuando tenemos un problema en el que debemos recurrir al análisis de fuerzas, suele ser llamado el método para resolver como método de Newton o un método dinámico, donde el análisis que se utiliza para resolver los ejercicios es el análisis de fuerzas. Posteriormente, en la segunda unidad, vamos a ver métodos energéticos, donde en el análisis para encontrar nuestras respuestas lo que hacemos es un análisis o utilizamos conceptos de energía. Entonces, eso va a ser hasta la segunda unidad. Momentáneamente estamos hablando de método de Newton o también llamado método dinámico. Me voy de un solo a la definición de eso. Los pasos que se deben tomar en cuenta para usar el método de Newton, o también llamado método dinámico, o inclusive análisis dinámico, que ya mencioné qué significa, son los siguientes. Este es un procedimiento general, ¿no? Para cualquier ejercicio donde tengamos que utilizar un análisis dinámico. Primero es seleccionar un sistema o sistema de análisis. Ya saben que un sistema, uno lo selecciona por conveniencia. Sobre ese sistema, lo que tenemos que hacer es elaborar el diagrama o diagramas de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque mi sistema puede estar formado por un solo objeto, mi sistema puede estar formado por dos o más objetos, o yo puedo tomar tres sistemas por separado, donde tengo un objeto en cada uno de esos sistemas, y luego tenemos que elaborar el diagrama de cuerpo libre para el sistema o para los sistemas si hemos decidido tomar tres objetos como sistema de forma individual. Pero es establecer cuál es el objeto u objetos que voy a analizar y luego elaborar el diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos. Y este es el paso fundamental, creo que ya lo resalté en la clase anterior, donde si el diagrama de cuerpo libre está incorrecto, porque hace falta una fuerza, porque una fuerza colocaron en la dirección que no era, o porque a la hora de descomponer una fuerza hicieron la descomposición de forma incorrecta, entonces si el diagrama está malo, todo lo restante va a estar mal. Además, he resaltado que un ejercicio de dinámica no puede ser tomado como válido, al menos en mi criterio de evaluación, si no hay diagrama de cuerpo libre. O sea que si ustedes no ponen el diagrama de cuerpo libre y solo ponen las ecuaciones sin evidenciar de dónde lo sacaron, pues no lo voy a revisar, así de simple. Lo primero que hay que hacer es establecer el sistema, luego elaborar el diagrama de cuerpo libre. Luego hay que aplicar básicamente la segunda ley de Newton, pero para la segunda ley de Newton hay que sumar fuerzas. Entonces, recordemos que la sumatoria de fuerzas se hace haciendo una sumatoria de las componentes en un sistema ortogonal de ejes. Normalmente hemos llamado X y Y. Entonces, primero que todo, hay que seleccionar cuáles van a ser los ejes que vamos a tomar, que eso va a ser, digamos, hasta cierto punto a conveniencia, pero hay un sistema de ejes que ofrece quizás, por así decirlo, mayor facilidad que otro sistema de ejes. Pero que el eje X, el eje Y, se deben marcar. Yo uso X y Y. En un video menciono que pueden llamarlo como ustedes quieran.
Incluso creo que he tenido alumnos que le ponen ahí Gloria Trevi, Ricky Martin o Superman y Batman a los ejes. No importa. Realmente, en realidad no importa. O sea, me refiero a que ustedes deben indicar cuáles van a ser sus ejes y llamarlos de alguna forma, pero indicarlo en su diagrama. Luego de saber cuáles son los ejes, tenemos que descomponer nuestras fuerzas a lo largo de esos ejes. A lo largo del eje X, descomponer todas las fuerzas, a lo largo del eje Y, descomponerlas, y luego simplemente formular la ley de Newton para sumar las fuerzas en ambos ejes. Pero hay aquí una convención que esto puede cambiar con el libro o con los libros para hacer la sumatoria de fuerzas. Porque vamos a sumar, ¿no? Entonces, a la hora de sumar, en el eje X, debo decidir si por ejemplo, si el eje X fuera una horizontal, fuera el eje X horizontal, yo debo decidir, ¿no? Las fuerzas que van a la derecha son positivas o voy a tomar positivas las que van a la izquierda. Es una convención para sumar que también se debe establecer. En este caso, la convención que se tiene que hacer es que se van a tomar como positivas las fuerzas cuya dirección sea la misma del movimiento. O sea que si en el eje X el movimiento es hacia la derecha, voy a tomar positivas las fuerzas que apunten hacia la derecha. Si en el eje X el movimiento es hacia la izquierda, voy a tomar positivas las fuerzas que van hacia la izquierda. Si en el eje Y el movimiento es hacia abajo, entonces debo tomar positivas las fuerzas que van hacia abajo. Pero si tenemos una condición de equilibrio, ¿qué es el equilibrio? Por cierto. Vamos, lo vuelvo a decir. Si da una respuesta incorrecta, no hay ningún problema. Exacto, cuando todas las fuerzas, la suma de las fuerzas es cero, básicamente lo que tenemos es que la aceleración es cero. Y que puede haber dos casos, ¿no? La aceleración puede ser cero porque hay una velocidad constante, cualquier valor constante, e inclusive cuando tenemos un valor de velocidad constante pero igual a cero. Es decir, cuando un sistema se está moviendo con velocidad constante o cuando de plano el sistema no se mueve. Entonces, si tenemos una condición de equilibrio, nuestra convención va a poder ser cualquiera, es decir, es antojadiza, da igual si tomen positivas las que van a la derecha o positivas las que van a la izquierda o positivas las que van para arriba o las que van para abajo, da igual. Evidentemente ustedes van a marcar cuál es la convención que están utilizando para sumar fuerzas. Pero si hay una condición de equilibrio, puedo tomar cualquier convención. Si no es una condición de equilibrio o no sé si hay equilibrio, entonces debo primero conocer hacia dónde es el movimiento para tomar positivas las fuerzas que vayan en el sentido de movimiento en cada eje. Entonces vean que lo que tengo es sumar fuerzas en X, en Y para cada sistema. Al final de cuentas es, si solo tengo un bloque, al sumar fuerzas en X y sumar fuerzas en Y, tengo entonces dos ecuaciones, la que me sale de la sumatoria de fuerzas en X y la que me sale de la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces tengo dos ecuaciones. Por lo tanto, las incógnitas se van a resolver o se van a encontrar resolviendo ese sistema de ecuaciones, que la cantidad de variables y la cantidad de ecuaciones dependerá de cuántos sistemas son, pero todo se reduce a resolver un sistema de ecuaciones. Aunque digamos que es algo bastante simple, ¿no? Un sistema de ecuaciones, la situación se puede complicar dependiendo de qué fuerzas tengamos, y al menos con las que tenemos, las típicas, fuerza de gravedad, normal, tensión, fricción, fuerza aplicada, está garantizado que estas ecuaciones van a ser ecuaciones lineales, de forma que ustedes pueden
resolverlas por eliminación, igualación, todo lo que vieron en Matemáticas 110. O pueden utilizar reducción gaussiana, matriz inversa, regla de Cramer, todo lo que vieron en su curso de vectores y matriz. Es decir, cualquier herramienta para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Pero si agregamos fuerzas, por ejemplo, en el caso de la fuerza de resorte que aparece hasta después en el segundo parcial, o en el caso de física 200 que agregamos una fuerza eléctrica, o fuerzas magnéticas, si fuese ya cursos posteriores, ya lo que aparecería, el procedimiento va a ser el mismo, pero lo que van a aparecer en esos casos es un sistema de ecuaciones diferencial. Que evidentemente ecuaciones diferenciales no es requisito para el curso, pero al menos comento que la mecánica en el análisis dinámico es la misma independientemente qué fuerzas estemos o con las que estemos trabajando. Pero nosotros nos quedamos ahorita solo con sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, siguiendo la idea de ese esquema, recordemos que la fuerza neta es igual a la suma de todas las fuerzas. Vean que estoy descomponiendo cada fuerza en un sistema de ejes donde el I y el J no siempre va a ser horizontal y vertical. Simplemente I va en la dirección de X y J va en la dirección de Y. Pero los ejes, la ubicación puede ser arbitraria. Al final de cuentas, es obligatorio indicarlo en el diagrama cuál es el sistema de ejes que van a tomar. Vamos a ver qué ventajas me da seleccionar los ejes de una forma o cuál es la selección de ejes donde puedo reducir algunos cálculos. Pero en todo caso, la aceleración, recuerden que también es un vector. Entonces hay una aceleración horizontal, hay una aceleración vertical. Por lo tanto, lo que hago es una sumatoria de fuerzas en X, que sería la masa por la aceleración en X, y una sumatoria de fuerzas en Y, que es la masa por la aceleración del eje Y, o la aceleración en la dirección del eje Y. Entonces lo que tengo es aplicar simplemente la ley de Newton, pero en cada eje. Y eso me daría un sistema de ecuaciones. Ahora, entre más bloques o más sistemas tenga, bueno, tengo a lo sumo 2 ecuaciones por cada sistema. Sumar fuerzas en X, sumar fuerzas en Y, no puedo tener más con solo aplicar la segunda ley de Newton. Hablamos ya de esto en uno de los recursos, que la selección del sistema de ejes no es única, pueden haber hay una cantidad infinita de ejes para poder seleccionar y que ese vector se va a poder representar de un montón de formas. Lo que nos interesa es buscar cuál es la opción que nos simplifique o que nos complique menos el análisis. Al final de cuentas, con cualquier selección de ejes se puede llegar a una respuesta, a la misma respuesta, pero con una selección hay una mayor facilidad para poder resolver las ecuaciones. Pensémoslo así. Imaginemos que tengo este bloque que va a ser mi sistema, que el bloque se está moviendo sobre el plano, voy a marcarlo aquí, que podría ser que se esté moviendo hacia arriba o que se esté moviendo hacia abajo, pero se está moviendo en el plano, es decir, no va a salirse del plano, su movimiento siempre queda en esa línea. Entonces, tengo dos formas o presento dos ejemplos de cómo de selecciones de ejes para este caso. La primera selección de ejes puede ser la usual, ¿no? Que el eje X sea el eje horizontal
y que el eje Y sea el eje vertical. De forma que mi aceleración, que es un vector que evidentemente es paralelo o que queda contenido en el plano porque el movimiento es sobre ese plano, es como que diga, si el movimiento es sobre este plano, es como que tenga un movimiento rectilíneo, uniforme no lo sé, pero al menos es rectilíneo sobre ese plano, por lo tanto la aceleración va en ese plano. Pero si yo tomo el eje X y Y, entonces debo descomponer mi aceleración, una aceleración en el eje X y una aceleración en el eje Y. Donde el vector aceleración para esos ejes, aquí sería IJ. Algunos libros usan X circunflejo y Y circunflejo, pero con ustedes es IJ. O sea, tengo una aceleración en X y una aceleración en Y. La magnitud de la aceleración, pues es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Qué obtengo cuando tomo el eje X y el eje Y de esta forma? Que tengo que ser, como siempre, sumatoria de las fuerzas en X, pero eso lo debo igualar a la masa por la aceleración en X. Y debo hacer después sumatoria de fuerzas en Y eso tengo que igualarlo a la masa por la aceleración en Y. Y tengo dos ecuaciones, donde según la información tengo que ver qué fuerzas hay, si hay fuerza de gravedad, si hay tensión, hay normal, hay fricción, fuerza aplicada, etc. Esa es la primera opción. Si ahora la segunda opción, lo que hacemos es tomar el eje X que esté en la misma dirección o que esté en el que el eje X contenga el movimiento, y evidentemente el eje Y va a ser perpendicular. Aquí resaltamos que son perpendiculares. Entonces, como mi aceleración se debe descomponer, estarán de acuerdo que no hay aceleración en Y. Es decir, si el vector queda contenido completamente en el eje X, solo hay componente en X. No hay componente Y para esa selección de ejes. Entonces, la aceleración en Y0, mi sistema de ecuaciones se va a convertir en sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración, porque la componente X es básicamente la aceleración, porque es la única que hay. Ahora, que sea positiva y negativa es otra historia, pero ya puedo decir que la componente X es simplemente A. Entonces, ¿qué diferencia hay? Esto es lo que lo quiero resaltar. Para un sistema de ejes, yo voy a tener sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Para la otra voy a tener sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Esa es una opción. Para la otra opción, yo tengo sumatoria de fuerzas en X es igual a M por A y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, evidentemente, por el hecho de tener un 0 acá, que aunque parezca realmente insignificante, ese 0 me facilita o va a facilitar quizás los despejes. ¿Qué sucede entonces? Que cuando yo venga acá y obtenga A, automáticamente tengo la aceleración que sería A en dirección de X o dirección Y para ese eje X que he marcado. En cambio aquí, si quiero la aceleración, debo calcular la componente X y también incluir la componente Y. Esa es la diferencia. ¿Se puede trabajar de ambas maneras? Sí, solo que si toman de esta forma, de la primera forma, deben encontrar las dos componentes de la aceleración. Porque vamos a tener dos. En cambio, en la otra forma, solo deben encontrar una.
Y eso van a tener que hacerlo en todos los problemas. Ahora, tienen que escoger una de las dos, sí. ¿Cuál? En principio cualquiera. Pero ¿cuál es la forma más simple en la mayoría de los casos? Tomar el eje X, un eje que esté sobre el eje de movimiento. O sea que si el bloque se está moviendo sobre un plano inclinado, bueno, llamar al eje X un eje que coincide o que está contenido en ese plano inclinado. Y el eje Y, un eje perpendicular. Que lo pueden marcar ustedes en su diagrama colocándolo así o también colocándolo así. O sea, poniéndole un comentario así por aparte, estos son los ejes que vamos a tomar, o lo marcan dentro del diagrama. Pero deben indicarlo. Si el bloque se está moviendo evidentemente de forma horizontal, entonces un eje debe contener al movimiento, el otro eje tiene que ser perpendicular. Y eso va a producir que una de las aceleraciones de las componentes vaya a ser cero. Entonces todo depende del el eje del movimiento del objeto, me va a determinar cuál es la mejor selección de ejes. Pero ese es para seleccionar los ejes. Ahora hay que hablar de descomponer las fuerzas, porque ahorita solo hablamos de descomponer la aceleración. Bueno, esto es lo que acabo de mencionar. Entonces, estas son las dos formas que se pueden indicar, pero deben indicar de manera obligatoria cuáles son sus ejes. Lo pueden hacer de la primera forma, que vean que solo digo eje X, eje Y de la otra forma que lo ponen ahí quizás un poco por aparte. Un poco por aparte. Pero tiene que marcarse. Eso es obligatorio. Si no, pues van perdiendo puntos. Pensemos ahora en la descomposición de las fuerzas. Porque claro, ya dijimos, debo seleccionar el eje X y el eje Y. Entonces hay que ver ahora cómo descomponer. Entonces, imaginemos que tenemos un bloque, que es este, y que alguien dijo, no, yo voy a trabajar con este sistema de ejes, y lo marca así, X y Y. Entonces quiere decir que todas mis fuerzas deben descomponerse a lo largo de estos ejes. Evidentemente, si hay alguna fuerza que está completamente en dirección del eje X, no tiene componente en Y. Y si hay otra fuerza que está completamente en el eje Y, no tiene componente X, que por ejemplo es la fuerza 4, que está completamente horizontal, entonces no tiene componente vertical. La fuerza 3, que está completamente vertical, no tiene componente horizontal. Entonces, las únicas componentes que tendríamos que buscar son la de F2 en dirección del eje X y la componente de F2 en dirección del eje Y. De igual forma, la componente de F1 en dirección de X y la componente de F1 en dirección de Y. Y es lo que tengo marcado acá. ¿Cuántas fuerzas en realidad debo descomponer? 2. En cambio, si alguien viene y dice, no, por lo que acabamos de mencionar, conviene más llamar al eje X un eje que tiene la dirección o que está contenido en el plano inclinado y llamar al eje Y el perpendicular. Entonces, si hay alguna fuerza que está contenida en este eje X o está contenida en el eje Y, no se va a descomponer. Porque si está completamente en X, no tiene componente Y. Si está completamente en Y, no tiene componente X. Entonces, en este caso, imaginemos que la fuerza 2 está contenida ya en el eje X y la fuerza 1 está contenida en el eje Y.
Entonces no tengo que descomponerlas. ¿Cuáles debo descomponer? La fuerza 4, que tengo que buscar una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Esta es la de X y la otra es la de Y. De igual forma, la fuerza 3 debo buscar una componente en dirección del eje Y y una componente en dirección del eje X. Entonces, ¿cuántas fuerzas debo descomponer? 2. O sea que en términos de cantidad de fuerzas que debo descomponer, pues la cantidad, vean que es la misma para este ejemplo. O sea que aquí no es o no vemos una ventaja quizás en este ejemplo el hecho de descomponer las fuerzas porque en los dos sistemas de ejes debo descomponer 2. Pero quizás en otros problemas, al tomar un sistema de ejes, debamos descomponer 3 o 4 fuerzas y en otros sistemas solo descompongamos una. Entonces ahí quizás se ve más trabajo o una selección de ejes que la otra. Pero ya mencionamos que en todo caso pueden tomar cualquier sistema de ejes, pero que este sistema, el sistema donde un eje coincide con el eje del movimiento, es el más conveniente sobre todos los demás porque ofrece quizás una rapidez para resolver las ecuaciones. Tampoco es que es una rapidez de exageradamente grande, qué sé yo, si en un sistema de ejes lo hago en 5 minutos, en otro lo voy a hacer en 1. Es poca la diferencia, al menos ahorita. Pero las fuerzas deben descomponerse hasta que ya hayamos definido nuestro sistema de ejes. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, cuando ya entonces, recordemos los pasos, ¿no? Seleccionamos el sistema o sistemas, hacemos el diagrama de cuerpo libre de cada uno, descomponemos las fuerzas, seleccionamos un sistema de ejes, luego descomponemos las fuerzas en base a esos ejes, luego tenemos que aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vale la pena resaltar que, por ejemplo, si yo digo sumatoria de fuerzas en X es igual a M por AX. Pero que el eje X es este, ¿no? El horizontal. Entonces yo debo establecer la convención. La convención ya se estableció. Si hay movimiento y no sabemos si hay equilibrio, o sea, si no sabemos que la aceleración es 0, entonces yo debo establecer una convención y lo puedo marcar así, por ejemplo. Indicaría que voy a decir positivas las fuerzas que apuntan hacia la derecha. Ok, no aparece tanto. Así. Positivas las fuerzas que van a la derecha o que apuntan a la derecha. Sí, yo sé que mi problema, el movimiento en el eje X, es a la derecha. Ahora, si fuese que yo observo el problema y veo que el movimiento en el eje X es a la izquierda, entonces estoy obligado a tomarlo al revés. Pero aquí sí es obligatorio tomar esa convención. Otros libros pueden ver otras convenciones, pero de repente algunos libros le ponen un negativo a esta. Entonces es una convención que no me gusta utilizar. De igual forma, si van a sumar fuerzas en el eje Y ven que el movimiento en el eje Y es hacia arriba, entonces van a decir positivas las que van hacia arriba. O si fuese en este eje y ven que el movimiento en ese eje Y es hacia arriba, entonces igual lo van a marcar positivas hacia arriba. Entonces es obligatorio indicar los ejes, es obligatorio establecer la convención. Ahora, ¿cuánto tiempo les toma marcar los ejes? ¿Cuánto tiempo les toma escribir la convención? Ni 20 segundos. Tampoco es una exigencia tan
que les pueda tomar tanto tiempo. Pero deben hacerlo, si no lo hacen van perdiendo puntos en su diagrama porque todo deben indicarlo. Ok, una de las cosas que suele complicar a los estudiantes, estadísticamente hablando, es que ya dije, bueno, seleccionan el sistema, eso lo hacen bien, ven las interacciones que tiene el sistema con lo demás a su alrededor e identifican si hay fuerza de gravedad, si hay fricción, normal, también lo hacen bien. Lo que sí suelen enredarse un poquito es a la hora de descomponer. Quizás porque muchos tienen arraigada esa idea de horizontal es coseno y vertical es seno. Es decir, recordemos que una componente es simplemente la magnitud del vector multiplicada ya sea por seno o coseno. Dos opciones, una de dos. Pero no siempre, y lo comento creo que en el primero o segundo video, no siempre es la componente X lleva el coseno y no siempre la componente lleva el seno. Depende del ángulo. Y yo lo suelo mejor explicar así. La componente adyacente al ángulo que me den es la componente que lleva el coseno y la componente opuesta al ángulo que me den es la que lleva el seno. Pero no siempre va a ser la de X coseno y la de Y seno. Pero eso está detallado en otro video. Entonces, en algunos problemas, por ejemplo, si aquí me dicen que lo que me dan es el ángulo del plano, digamos, llamémosle teta. Entonces, este ángulo teta deben estar de acuerdo que se tiene que trasladar a una de estas opciones, igual a una de estas opciones, de manera obligatoria. O sea que ese ángulo puede ser 1 o 2 o puede ser 1 o 2 acá. De igual forma, ese ángulo se debe trasladar a uno de esos dos lugares. O sea que ese ángulo teta debe ser uno de esos dos. Evidentemente, va a estar en uno de los dos lugares nada más, no puede estar en los dos a la vez. Pero ese ha sido el detalle, que básicamente es un problema de geometría. ¿Dónde trasladar ese ángulo en el caso de un plano inclinado? Porque evidentemente si estarán de acuerdo que si lo ponen de forma errónea, las componentes van a estar malas, a menos que sea un ángulo de 45, que en ese caso, como el coseno de 45 es igual al seno de 45, daría igual, ¿no? Porque si uno es 45, 2 también es 45. Entonces, ahí quizás no importaría o no sería tan relevante ubicarlo en 1 o en 2, pero eso no suele ocurrir siempre. Entonces, si lo ubican mal, es decir, el teta, imaginemos que teta estaba en 2 y ustedes lo pusieron en 1 acá. Sus componentes van a estar malas. Sus ecuaciones, recordemos que las ecuaciones salen de hacer la sumatoria de fuerzas con las componentes. Entonces, si sus ecuaciones salen de sumar fuerzas con las componentes y las componentes están malas, sus ecuaciones están malas. Y todo lo que hagan después va a estar incorrecto. Por eso la importancia del diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo que suelo resaltar es esto. Por ejemplo, creo que este dibujo lo empecé a hacer cuando nos damos cuenta de que esto le genera confusión. La pregunta era, este ángulo teta, ¿cómo trasladarlo aquí? Si es 1 o 2, o si es 1 o 2 en la fuerza que está F2 en anaranjado, o en la que está en verde es 1 o 2, o la que está en rojo aquí es 1 o 2. Eso ha sido un problema bastante usual en alumnos de Física 100 a lo largo de casi los 10 años que tengo dando Física 100. Y nos preocupa porque no es una situación de física, es decir, es una situación de geometría. Pero yo suelo resaltarlo así. En este dibujo, imaginen que tienen un plano inclinado, que el plano inclinado es este. Yo trazo varias rectas auxiliares
trazo 3 líneas horizontales, trazo una línea vertical y trazo una línea perpendicular al plano. Entonces lo que hago es simplemente aplicar definiciones de ángulos alternos internos, de ángulos opuestos por el vértice, de que ángulos suplementarios, etcétera, etcétera. Es decir, todos los conceptos o algunos conceptos de geometría para trasladar ese ángulo. Entonces, si este ángulo es θ, por ejemplo, ese ángulo es 90 porque tengo la horizontal con la vertical. Entonces, este ángulo sería beta, que evidentemente beta es 90 menos θ. El complemento de 90. Luego, como aquí tenemos 90, este es θ. O simplemente digo, son ángulos opuestos, alternos internos y este es θ. Luego este es opuesto con el vértice con este de acá. Luego este es opuesto con este de acá. Y así, en todos los que tengo marcados, tengo el ángulo θ. Y de igual forma puedo marcar beta. Beta sería este, beta sería este, beta sería este. Entonces podemos decir, ¿no?, que para fines prácticos el ángulo que está formado o que lo forman la línea del plano con la horizontal es el mismo ángulo que está formado por la vertical y la perpendicular al plano. De forma que, si por ejemplo tengo un bloque y tengo una fuerza, ¿no?, hay un ángulo del plano, que ese ángulo del plano es este. Este es el ángulo entre la horizontal y la línea del plano. Ese ángulo va a estar formado entre la perpendicular al plano y la vertical. Entonces, ese ángulo sería este de acá. Luego, por ángulos opuestos por el vértice sería esta. Si hay, por ejemplo, una fuerza, digamos, aquí así, entonces yo tengo que descomponer y ese ángulo sería este. Y así. Luego, marcando los ejes, yo voy a decir, bueno, esta es la componente adyacente a ese ángulo o esta es la componente opuesta. Y funciona exactamente igual si el plano se lo ponen al revés. Decía, este ángulo es θ, que es el ángulo formado por el plano y la horizontal. El ángulo θ va a estar formado por la vertical y la perpendicular al plano. Entonces sería este de acá. Y luego este de acá y así y así. Parece algo bastante, bueno, no parece, en realidad es algo extremadamente trivial. Es simplemente ubicación de ángulos, que son los primeros temas de geometría, pero que es algo que lamentablemente da problemas. Porque imagínense que ustedes están descomponiendo esta fuerza. Entonces, esta componente es la fuerza, digamos, una fuerza F1 por el coseno del ángulo. Esta componente es la fuerza, digamos, 2 por el coseno del ángulo. Pero vienen ustedes y se equivocaron, en vez de colocarlo donde era, θ lo colocaron acá. Entonces, cuando van a hacer las componentes, esta componente les da F1 por coseno y esta otra les da F1 por seno. Entonces las componentes están malas.
Porque no era así, más bien aquí tendría que haber sido donde era seno, era coseno y al revés. Entonces se equivocaron. Claro, ahí alguien puede decir, solo hay un 50% de probabilidad de error. Pero es que no lo dejen a la probabilidad porque no están adivinando. O sea, no puedo decir, "No, es que hay una probabilidad de equivocarse". Sí, pero usan la probabilidad cuando van a adivinar. Aquí no es de adivinar, es de simplemente recordar geometría y ubicarlo bien. Porque si sus componentes están malas porque ubicaron mal el ángulo, sus ecuaciones van a estar malas y, aunque suene un poco brusco, por así decirlo, no beneficiado, pero el único que va a trabajar menos en ese ejercicio es el profesor, porque si el profesor ve que sus componentes están malas, se ahorra un montón de trabajo porque ya no tiene que seguir revisando, porque ahí termina la revisión porque todo lo demás va a estar mal. Entonces el que trabaja menos es el profesor porque de ahí no sigue revisando porque todo va a estar incorrecto. Ojo con eso. Preguntas hasta ahí. ¿No? Bueno, lo que nos hace falta ya es la presentación está subida. Es básicamente qué hacemos ahora cuando tenemos un movimiento circular. Es la misma historia, cómo aplicamos el método o el análisis dinámico en un problema donde en vez de tomar el eje X y el eje Y, tomamos un eje radial y tangencial, puesto que el movimiento es circular. Entonces, básicamente es ver qué sucede cuando en un problema tenemos que aplicar leyes de Newton para un objeto que se está moviendo a lo largo de un círculo, pero eso lo voy a subir ya en un video. Evidentemente, los conceptos de aceleración radial, de aceleración tangencial, son los mismos que se estudian en la parte de cinemática. Bueno, si no hay dudas, entonces empiecen o terminen de ver los recursos. Es fundamental que tengan clara la teoría. Recuerden que no solamente ver los recursos, seguir las lecturas del libro, ya pueden trabajar incluso algunos problemas o ver los que están de ejemplo en el aula o ver los que están en el libro. Pero si hubiese duda, pregunten al profesor. Hasta el momento creo que nadie me ha preguntado ejercicios de proyectiles, nadie me ha preguntado ejercicios de circular. Entonces yo estoy más o menos intuyendo cuáles van a ser los resultados del examen, analizando estadísticamente lo que sucede cuando los estudiantes no están preguntando. Pero es decisión de cada quien cómo distribuir su tiempo, pero repito, ese método de dejar todo para última hora no funciona. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el miércoles.